El presente problema se trata de la ecuación de Bernoulli y corresponde a un sifón, como el que se muestra acá. El problema dice lo siguiente. Para el sistema mostrado en la figura, calcule, letra A, el flujo volumétrico del agua que sale por la tobera. La tobera se refiere a este espacio que es más reducido, ¿no es cierto? Y la letra B, la presión en el punto A. Y la presión un poco antes de que el fluido llegue hacia la tobera, ¿no es cierto? Se pide la presión en el punto A. Como existe un tapón acá, se entiende que esto está abierto a la atmósfera, en ninguna parte se indica que esto esté presurizado, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay presión sobre la superficie libre del líquido, que sería agua. Entonces, de esta forma, ahora vamos a realizar la estrategia para poder resolver este problema. Veamos cómo sería esto. La estrategia es la siguiente. Vamos a comparar el punto 1, que es el punto de presión en contacto con la superficie libre del líquido, y el punto 2, que es donde está la presión atmosférica. Se debe dejar claro que si el fluido está en contacto con la presión atmosférica, su presión en dicho punto es cero, es decir, no hay presión. Entonces, como este fluido está en contacto con la atmósfera acá, no hay presión acá. Y como este fluido está en contacto con la atmósfera acá, tampoco hay presión. ¿Ya? Entonces, de esa forma, se disminuyen las variables para poder calcular la velocidad en el punto 2. No podría aplicar ecuación de continuidad porque no tengo las velocidades. Si hubiese tenido la velocidad acá o algún caudal, podría haber calculado la velocidad acá, pero no la tengo. Entonces la única otra forma de calcular la velocidad es con Bernoulli. Bueno, se ve que tengo muy pocos datos, pero como nos estamos dando cuenta, no tengo presión ni acá ni acá. Por tanto, esa y esa se cancelan. Las alturas las tengo. Las velocidades, hay una velocidad que es 0. Acá la velocidad va a ser 0. ¿Por qué? Porque es tan ancho esta parte superior que se va a asumir que la velocidad va a ser un número cercano a 0. Por lo tanto, también se va a cancelar la velocidad. Entonces, las variables para ocupar esta ecuación de Bernoulli son muchas menores. Por lo tanto, es viable calcular la velocidad en el punto 2 con la ecuación de Bernoulli. Ahora, ¿por qué es importante calcular la velocidad? Porque si se tiene la velocidad en el punto 2, se va a poder calcular el caudal o flujo volumétrico, ¿no es cierto? Porque si yo tengo la velocidad acá y tengo el área acá, puedo calcular el flujo volumétrico. Por eso es importante calcular esta velocidad en el punto 2. También, si tengo esa velocidad, yo voy a poder calcular la velocidad que está adentro. Y si tengo esa velocidad de adentro, voy a poder ocupar la ecuación de Bernoulli nuevamente para poder calcular la presión en A. Sí o sí tengo que tener esta velocidad en el interior, la velocidad en A, para poder aplicar la ecuación de Bernoulli, o si no voy a tener dos incógnitas. Voy a tener PA y la velocidad en A al cuadrado, ¿no es cierto? Tampoco la voy a tener la velocidad en A. Entonces, las estrategias del problema sería la que se muestra acá en este lugar. Primero, vamos a aplicar un Bernoulli entre 1 y 2 para calcular la velocidad en 2. Después que tengamos la velocidad en 2, vamos a calcular el caudal acá en este punto. Y finalmente vamos a calcular lo que es la presión en el punto A en este lugar, ocupando nuevamente Bernoulli y con la velocidad en A calculada. Ese es el procedimiento. Vamos a resolver el problema ahora sí. Acá tenemos lo que son las fórmulas. Principalmente vamos a trabajar en primera instancia con la ecuación de Bernoulli, que está acá. Esta que está acá la vamos a reescribir para un punto 1 y un punto 2, igual como está acá. Primero vamos a comenzar eliminando las variables que son 0. Como explicamos recién, la presión 1 es 0 porque está en contacto con la atmósfera. Se elimina todo eso. La velocidad 1 también es 0. La velocidad en ese punto también es 0. Porque es tan ancho el depósito que la velocidad que se va a mover este fluido hacia abajo es demasiado lenta. Por lo tanto, va a quedar aproximada a 0. La altura 1 es conocida, que es 6 metros, que serían 3.6 más 2.4, lo cual da 6 metros. La presión 2 también es 0, también se cancela. Esto se debe a que en el punto 2 también está en contacto con la atmósfera, por lo tanto la presión es 0. Y la altura 2 es 0, como se muestra acá. Eso se debe a que en el punto 2 está en el nivel del sistema de referencia.
¿Ya? Desde aquí hacia arriba se están realizando las mediciones de alturas. Vamos a escribir lo que ha quedado acá abajito. Ha quedado solamente Z1 es igual a velocidad 2 al cuadrado partido en 2G. Ahora, el 2G, que si lo vemos acá, está dividiendo hacia el otro lado, va a pasar multiplicando. Esto quiere decir que el Z1 va a quedar multiplicado por 2G. Entonces el Z1 va a quedar multiplicado por 2G, que es 2 veces la gravedad, y eso es igual a la velocidad 2 al cuadrado, que la colocaremos acá. Ahora, este cuadrado pasará hacia el otro lado como una raíz, o simplemente amplificamos por raíz, quedando lo siguiente, quedando 2G por Z1. Lo que he hecho es ordenar, simplemente pasar el 2G adelante el Z1. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, como se dice. Entonces la velocidad 2 sería la que se muestra acá. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar acá los valores que tenemos. Entonces colocamos la misma raíz y en el interior de la raíz colocamos el 2 y el valor de la letra G, ¿no es cierto?, que es la aceleración de gravedad. Por lo tanto eso vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Tema de espacio, voy a colocar 9.81 solamente, y eso por 6. Entonces de esta forma tendríamos la velocidad 2, que tiene el siguiente valor numérico de 10.85 metros sobre segundos. Esta sería la velocidad en el punto 2, es decir, acá. Una vez que tengamos la velocidad, que es esta que tenemos acá, vamos a poder nosotros calcular lo que sigue en el problema. Antes de calcular lo que es el caudal, vamos a calcular primero la velocidad en el punto A, para poder calcular lo que es la presión en el punto A también. Para calcular el caudal vamos a emplear la ecuación de continuidad. Vamos a ver en el formulario cuál es dicha ecuación. La ecuación de continuidad dice que es el flujo másico que está entrando va a ser exactamente igual al flujo másico que va a estar saliendo en un conducto. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que para líquidos la densidad es la misma, por lo tanto se cancela y se trabaja con flujo volumétrico. Entonces se va a decir que el flujo volumétrico que está entrando, es decir, área 1 por velocidad 1, va a ser igual al flujo volumétrico que está saliendo, es decir, área 2 por velocidad 2. 1 entrada, 2 salida. Para este caso sería A entrada y 2 salida. Veamos cómo sería. Entonces sería el área A por la velocidad A es igual al área 2 por la velocidad 2, donde nosotros necesitamos calcular la velocidad A, pero no sabemos las áreas. Y vamos a ver cuál es la fórmula de área. El área de una tubería es pi cuarto por diámetro al cuadrado, o pi por radio al cuadrado. ¿Ya? Yo voy a emplear esta de acá, pi cuarto por diámetro al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Que cada una de estas áreas vale pi cuarto por el diámetro en cuestión, es decir, el diámetro al cuadrado, y acá el diámetro 2 al cuadrado, quedando de la siguiente forma. Pi cuarto por diámetro al cuadrado, que es el área A, por la velocidad A, lo cual sería exactamente igual a la área 2, que es de la misma forma que esta, y sería pi cuarto por diámetro 2 al cuadrado, y eso a su vez por la velocidad 2. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Como existe un producto acá, y también acá, se puede cancelar todo el pi cuarto en ambos lados. Y va a quedar solamente lo restante, que sería lo que pueden apreciar ustedes acá, ¿no es cierto? Acá queremos calcular la velocidad en A, la velocidad I. Por tanto, el diámetro A al cuadrado pasa dividiendo. ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar que la velocidad en A va a ser esto, ¿no es cierto?, dividido por el diámetro A al cuadrado, que ha pasado dividiendo. Si reemplazamos, vamos a obtener la velocidad en A. Es decir, el diámetro 2 vale 50 al cuadrado por la velocidad 2, que vale 10.85
85 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Todo eso dividido en el diámetro A al cuadrado, 150 milímetros al cuadrado, como se indica, obteniendo la velocidad en A. Si ingresamos esto en calculadora, obtendremos dicha velocidad, la cual tiene el siguiente valor numérico. Es 1.2056 metros sobre segundos. De esta forma tendríamos la velocidad 2 y la velocidad en A. Ahora podemos calcular con cualquiera una de estas velocidades lo que es el caudal o flujo volumétrico. El siguiente paso es calcular lo que es el caudal o flujo volumétrico, Q, que es área por velocidad. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, que el área, está de acá, no la poseemos. Tenemos que calcularla con esta fórmula, el área. Entonces, primero, como hemos dicho, hay que calcular el área para poder calcular el caudal. Entonces, esta área de la sección A, porque voy a trabajar con la sección A, en esa sección voy a calcular yo el caudal, va a ser pi dividido en 4 así en paréntesis, más fácil ingresarlo a la calculadora, por el diámetro de A al cuadrado. Observe, el diámetro de A es 150 milímetros, en metro son 0.15, eso es 150 dividido en 1000, 0.15 metros, y eso va al cuadrado. Entonces el área de A va a ser esto. Tal como está aquí, lo ingresan ustedes en la calculadora para obtener el resultado. Entonces, al ingresar esto en la calculadora, vamos a obtener el siguiente resultado: 0.01767, y eso se mide en metro cuadrado. Entonces acá nosotros tendríamos lo que es el área de esa sección. Ahora se puede calcular el caudal. Entonces el caudal va a ser el área A, que esa área A la tenemos acá arribita. Son 0.01767 metros cuadrados, y eso por la velocidad A. La velocidad A está acá, ¿no es cierto? Es 1.2056. La cantidad decimal es por un tema de exactitud, por si acaso. Ya, entonces de esta forma obtendríamos lo que es el caudal, es decir, Q. Entonces, al valorizar esto en calculadora, va a dar el siguiente resultado: 0.0213 metros cúbicos sobre segundo. Y eso sería nuestro caudal. Lo encerramos en rojo como un resultado final. Para poder calcular lo que es la presión en A, es decir, esa presión, las variables que dan 0 se cancelan. Por ejemplo, eso es 0, por lo tanto convierte en 0 también el peso específico. 0 dividido por algo es 0. La velocidad 1 también es 0. La altura A también es 0. Entonces quedaría solamente eso, eso y eso, quedando Z1 es igual a esto que está acá. Entonces sería Z1 menos la velocidad A al cuadrado partido en 2G. Eso es la presión A partido por el peso específico. Primero vamos a calcular lo que es la velocidad A al cuadrado partido en 2G, aparte eso. Velocidad A al cuadrado partido en 2 veces la gravedad. La velocidad en A es esta que está acá arribita. Es 1.2056 al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad, es decir, 19.62. Y eso nos va a dar un valor de 0.07408 metros. Recordemos que cada una de estas todas dan en metros. Una vez calculada, es más simple la resolución. Reemplazamos los 6 metros, que serían estos de acá. Reemplazamos esta cantidad que está acá, que es 0.07408 metros. Acá quedaría la presión en A, que es la incógnita, dividido por el peso específico del agua, que es 9810 newton sobre metro cúbico. Al realizar esa resta, vamos a obtener un valor de 5.9259 metros.
el cual lo vamos a multiplicar por el peso específico, porque está dividiendo, pasará multiplicando, que es de 9810 newton metro cúbico, y eso sería lo que es la presión en A. Entonces podemos decir que esta presión en A nos va a dar el siguiente valor numérico. Nos va a dar 58.133,26 pascales de presión. Y de esta forma hemos terminado con una presión en A de 58.133,26 pascales y un caudal de 0.0213 metros cúbicos sobre segundo. Muchas gracias, lo vemos en la próxima.